En solo 2 meses, Milei llevó la pobreza arriba del 50%. Él dice que es parte de la herencia del viejo modelo de la casta, ignorando, o haciéndose el boludo, que una devaluación como la que anunció Toto Caputo, de 100 puntos allá por diciembre, más la desregulación total de todos los precios de la economía, todo para arriba, menos los ingresos, es necesariamente un aumento en la pobreza lo que tendrá como resultado. En enero, una familia integrada por 2 adultos y 2 menores requirió casi 600.000 pesos para cubrir el costo de una canasta básica total. 600 lucas para, de alguna forma, eludir la situación de pobreza. Eso es un dato de la semana pasada del INDEC. Bueno, del informe se desprende también que solo en los meses de diciembre y enero el umbral de la pobreza se elevó en un 52%, es decir, el aumento de esa canasta subió un 52%. La canasta básica alimentaria, que establece el nivel de indigencia, lo hizo en un 54%, llevando el valor, para que una familia no caiga en la indigencia, de casi 290.000 pesos. Decime qué ingreso entre diciembre, enero y lo que va de febrero aumentó 60%, para que, al menos en términos monetarios, no haya aumentado la pobreza. Es imposible. Es la consecuencia directa de la brutal devaluación anunciada por Caputo en diciembre, es más pobreza. Pero no es algo que Milei ignore. Es necesariamente parte del plan económico de Milei que eso suceda para, con el tiempo, bajar la inflación. Es básicamente que la pérdida de poder adquisitivo de las mayorías genere no solo ya una recesión, sino una inflación alta que licúe esos ingresos, los ahorros de la clase media y demás, para luego en el tiempo bajar la inflación. Ahora, eso que Milei, por estas horas, Toto Caputo, Adorni, dicen, en enero logramos, por primera vez en la historia de la humanidad, de los planetas y el universo, ahorrar plata. Claro, ¿a costa de qué? ¿Cuál es el costo social de eso? No hay que estar necesariamente a favor del déficit fiscal, que es lo que dicen después los libertarios. Claro. Los fanáticos del déficit fiscal ahora están en contra de... No. Ahora, no hace falta estar fanáticamente a favor del gasto público, del derroche del Estado. No. Es simplemente entender que si todo aumenta y la única variable que no aumenta por decisión política del programa económico de Milei son los ingresos, naturalmente, en términos monetarios, la pobreza va a aumentar. Ahora, nunca había sucedido que aumentara tan rápido. El gobierno de Macri aumentó la pobreza. El gobierno de Alberto aumentó la pobreza. El gobierno de Milei ya aumentó la pobreza más que esos 2 gobiernos en 2 meses. Claro. Hoy lo destacaba Juan Grabois en una entrevista que dio esta mañana como el proceso de empobrecimiento más acelerado de la historia argentina. Obviamente sin ignorar que es un drama social que antecede a Milei. Ya Milei llega al gobierno en parte producto de que el gobierno anterior y el anterior aumentaron la pobreza y que no estaban logrando cumplir con la promesa, en su momento la de Macri, de pobreza cero, lejísimos. Y la de Alberto, que al comienzo de su mandato dijo, al final de mi gobierno quiero que me juzguen por si aumenté o por si pude reducir el número total de pobres en la Argentina. Bueno, los aumentó. El término ahí es que vos tenés ahora un proceso de empobrecimiento que no solo es acelerado, sino que es buscado. Es una decisión política que eso suceda. Porque mientras tanto también, no es que todos nos estamos empobreciendo. No es que es un empobrecimiento generalizado. Lo dijo Carlos Rodríguez, claro, ex asesor económico de Milei. El establishment financiero está de fiesta. Hay sectores que están de fiesta, totalmente desregulados, entregando Milei el poder, devolviendo de alguna forma también, el poder de aumentar. Nosotros pensamos
generalmente en prepagas, alquileres, todo tipo de productos de la vida cotidiana de las personas, pero sin ir más lejos, la comida. ¿A cuánto se fue el precio del arroz, de los fideos, del pan? Ahora con esto también, en paralelo, de la eliminación de fondos fiduciarios. ¿Qué va a pasar, por ejemplo, con el fondo fiduciario que hace que el precio del trigo tenga un valor menor en el mercado local? Bueno, ¿hacia dónde se va a liberar ese proceso? Bueno, dice, entonces, en términos de historia reciente, Macri te clava 10 puntos de pobreza en 4 años. Alberto 5. Ahora, en 2 meses de gobierno tenés 12 puntos más de pobreza, según una medición en la que todos más o menos coinciden, a medida que van cambiando los gobiernos, en respetar que es ya no solo la oficial del INDEC, la de la encuesta permanente de hogares, sino la del Observatorio de la Deuda Social de la UCA, de la Universidad Católica Argentina, que salió el sábado con el informe actualizado a estimar que el nivel de pobreza ya no solo supera el 50%, sino que se va a acercar al 60% en febrero y en marzo. ¿Viste cuando Milei dice, en otras palabras, lo peor todavía no pasó, ¿no? Sí. Que el momento más duro, dijo el otro día, va a llegar en marzo o abril? Bueno, la pobreza de febrero y de marzo será mayor a la de enero, con un pico de alrededor del 60%, lo que indicó Agustín Salvia, bueno, quien desde hace muchos años también es el director del Observatorio de la Deuda Social de la UCA. Escuchamos a Agustín Salvia a ver qué dijo en las últimas horas. En febrero, como bien decís, es parcial las mejoras que han ocurrido, lo cual, hago la analogía, lo cual eventualmente lo sería el 1 de febrero. En realidad esto impacta en salarios mínimos, los sueldos cobrados en febrero al final del mes. Ahora hago la analogía, lo cual mejoras potenciales que pueda venir a ocurrir van a ocurrir, potenciales de alivio van a ocurrir en marzo. En febrero, como bien decís, es parcial las mejoras que han ocurrido, lo cual es de esperar que en febrero encontremos el piso de empobrecimiento, que crucemos los dedos para la sociedad. Sí. Y que no sea marzo, pero bien, de todas maneras vienen las tarifas en marzo. Claro, eso te iba a decirte, nos está faltando un montón de aumentos en materia de transporte, otra vez prepagas, otra vez tarifas. Sí. Febrero o marzo va a ser el estallido. Bueno, ahí estaba, ¿no? En Futurock lo dijo esto Agustín Salvia, proyectando que el piso de pobreza, o el techo, en todo caso, el porcentaje mayor de pobreza todavía no fue alcanzado. Este proceso de empobrecimiento, uno lo puede poner en términos, pasarlo a números, vemos los porcentajes. Ahora, no hay que haber estudiado demasiado para que, al menos en términos monetarios, que es una manera de medir la pobreza, que es cuánto necesita una familia para cubrir la canasta básica, después hay otra, la UCA tiene otra medida, es más multidimensional la forma que tiene de medir la pobreza. Se aumentó absolutamente todo, mucho, con casi 50 puntos de inflación solo en los últimos 2 meses, y los ingresos no solo no acompañan ese aumento, sino que hay una decisión política del gobierno de que no acompañen. Naturalmente aumenta la pobreza en Argentina. No hace falta leer muchos libros de la escuela austríaca o haber leído a Milton Friedman y a todos esos que lee Milei. Ni tampoco hace falta haber leído a los heterodoxos, no hace falta, es cuestión de tener una mínima sensibilidad de lo que sucede a nuestro alrededor. Te das cuenta que amplísimos sectores de la sociedad se están empobreciendo y que no es algo que se lo pueda adjudicar a un fenómeno natural o que era inevitable. Es una decisión política. Esto es parte del plan económico de Milei, Caputo y compañía. Bueno, en febrero o marzo va a ser el estallido de la pobreza, dijo Agustín Salvia, ¿no? Fuerte, sí, eso. Y hoy en la mañana salió también de uno de los investigadores de la UCA, Eduardo Donza, diciendo que esta encuesta que habían hecho reflejaba todavía la cantidad de gente que puede tener asistencia a través de los comedores, claro, o sea que todavía come, pero que no está reflejado, digamos, la cuestión de que no estén llegando los alimentos ahora a esos mismos comedores y merenderos. Veremos si
O sea que va a ser mucho peor el próximo mes. Sí, por supuesto que la situación, el drama de la pobreza y sobre todo la pobreza infantil en la Argentina es algo de lo que nosotros especialmente venimos hablando desde hace mucho tiempo. No es una novedad. No, claro. No es que pasa ahora por las decisiones de política económica que tomó el gobierno de Milei. Es de arrastre. Lo que definitivamente está haciendo Milei es multiplicar la cantidad de pobres en la Argentina, pero es inevitable que suceda. Insisto, es cuestión de ver la historia reciente. No hace falta ser economista para darse cuenta que si todas las variables de la economía fueron liberadas y aumentan, desde las tarifas de luz, de gas, la garrafa de gas, las naftas, todo tipo de productos regulados. Por lo tanto, también luego de la devaluación de Caputo de diciembre, absolutamente todos los precios de la economía, en especial los alimentos, la evolución que han tenido los precios de los alimentos de la canasta básica es un escándalo. Y eso fue producto de la devaluación anunciada por Caputo y de la desregulación total implementada por Milei de la mano de Sturzenegger. La consecuencia es que la pobreza aumente. Ahora, ¿cuándo espera el gobierno y cómo revertir eso? En principio no parece haber señales. Cuando vos ves que Milei dice no va a haber paritaria nacional docente, cuando dicen no va a haber aumento del salario mínimo vital y móvil, cuando convocan a los estatales, hoy por ejemplo, a una reunión que debe estar por comenzar, y ninguno de los números que anticipa el gobierno están ni cerca, no solo de ganarle a la inflación, de acompañarla por lo menos de lejos. Claro, claro. Entonces, ¿cuál es la expectativa y cómo pretende el gobierno revertir esa tendencia de aumento de la pobreza con esta política económica y con la decisión de que los ingresos sean el ancla del aumento generalizado del costo de vida? No parece haber una explicación razonable. Por más canchero que sea Adorni en sus conferencias de prensa y le dedique saludos a Cristina de una forma así como muy irónica, por más que intenten dar permanentemente desde las redes sociales en una especie de realidad paralela y de algoritmo propio que le han construido a Milei, por más batalla cultural que quieran dar, por más revisión de los asuntos de doctrinas y sí, batallas culturales. Sí, qué sé yo, palabras en términos económicos. Toda esa discusión, por más que intenten darla como algo racional, es evidente que están haciendo todo lo posible para que la pobreza aumente en la Argentina. Desde no enviar alimentos a los comedores, siguen sin enviar alimentos a los comedores. Eliminar, por ejemplo, el envío de fondos nacionales a los comedores escolares. Ahora están por arrancar las clases. Si es que arrancan, y hay que ver porque ya otra noticia del día es que Cetera advirtió que ve complejo el inicio de clases en la mayoría del país y reiteró el pedido para que se convoquen a las paritarias. Sí, ya, eso que ya no carece de todo tipo de humanidad. Ya no es no combatir la pobreza o dejar que suba la pobreza, sino no garantizarle un plato de comida al día a las personas. Exactamente. Y además, cuando le preguntan hoy se le preguntó Fabián Waldman en la conferencia de prensa a Adorni, justamente, ¿no? ¿Qué pretenden o cómo pretenden hacer para que en este proceso de buscar el equilibrio fiscal, por ejemplo, la gente no deje de consumir alimentos, medicamentos y demás? ¿Dónde está lo virtuoso de ese proceso? Y Adorni dijo que están contentísimos con cómo se están dando las cosas. Ah, buenísimo. Claro, que el costo social del equilibrio fiscal, el que se enorgullecen, es efectivamente que haya más pobres. Bueno, para Milei la explicación absoluta y total es que esto es producto del modelo de la casta, ¿no? Fue lo que salió, los datos de la UCA salieron el sábado a la mañana, Milei salió el sábado a la tarde, noche en Twitter, a decir esto es responsabilidad de la casta, ¿no? De la herencia del proceso de empobrecimiento de los años, de blim, blim, todos esos que dicen siempre. Ahora, en algún momento, más allá de cuándo, cómo y de los tiempos siempre flexibles del humor social, en algún momento el costo de eso lo tiene que empezar a pagar Milei. De hecho ya hay, y con esto termino, encuesta de estos días, volvió a salir un estudio que sale mensualmente de la consultora Suban Córdoba, que habla de cómo la figura de Javier Milei, el respaldo social a Javier Milei, si bien se mantiene firme en algunos sectores, se va deteriorando. Producto de que ya la gente se empieza a dar cuenta de que el empobrecimiento
y que el empeoramiento de sus condiciones de vida es una decisión política del gobierno de Milei. Le puede gustar más o menos el peronismo, Alberto Fernández y su gobierno y todo el Frente de Todos, cuando gobernaron aumentaron la pobreza, Macri en su momento aumentó aún más la pobreza. Esto viene de hace rato, no es una novedad, no es culpa de Milei, pero que están haciendo todo lo posible para multiplicar esas dificultades de llegar a fin de mes, ya es una obviedad en el diálogo con cualquiera. Algunos podrán decir, bueno, me la banco, es necesario, es un proceso, un tiempo de sacrificio, es la que toca, esto es para la B corta, ¿no? Ahora estamos cayendo para luego rebotar e ir hacia arriba. Habrá quienes tengan todavía confianza, expectativa, quienes crean que este es el camino. Lo que es evidente es que el aumento de la pobreza de estos últimos 2 meses es producto de las políticas económicas y es decisión política del gobierno de Milei. Un país unido por la radio.